Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 1 al 7, donde dice la palabra del Señor que aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hasta ahí la palabra del Señor. Pablo y Bernabé llegaron a Iconio con una misión clara. Lo primero que hicieron al llegar fue lo que hacían, lo que solían hacer siempre al entrar en una ciudad, que era entrar en la sinagoga con la intención de predicar el Evangelio primero a los judíos. Hablaron de tal manera, dice la Escritura, pero ¿de qué manera hablaron? Es muy probable que Pablo fuera ganando experiencia en el uso de sus dones y por consiguiente en la manera de exponer el Evangelio. ¿Por qué Lucas no nos da aquí su mensaje? Casi con total seguridad, porque sería el mismo que había predicado en Antioquía de Pisidia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que creyó una gran multitud de personas. Pero creyeron por el estilo de la predicación de Pablo o por el contenido del mensaje que predicaba. Sin duda, por el mensaje. Pues es el testimonio del amor de Cristo. Es el testimonio del amor de Cristo, lo que afecta a las vidas, lo que las transforma. Es el poder del Evangelio que cambia vidas, sin importar el trasfondo cultural o religioso. El mensaje de Cristo no es una idea más. No se trata de algo político, filosófico. Es el poder de Dios para salvación. Cuando predicamos con claridad, con pasión, el Espíritu obra en los corazones de la gente que lo escucha el mensaje. Una vez más, los incrédulos persiguen a los creyentes. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, incitando a los gentiles contra la iglesia y los siervos de Dios. Los judíos que no querían ningún trato con los gentiles, nunca les importó buscarlos y unirse a ellos contra Cristo y contra la iglesia. Aunque odiaran a los gentiles, los usaban para sus beneficios o para sus propios intereses, creyendo que defendían sus intereses. Lo que cometían era la mayor atrocidad, la mayor necedad, que, ya que luchaban contra Dios mismo. Así que vemos un patrón que se repite y que continuará repitiéndose a lo largo de todo este libro de los Hechos de los Apóstoles. Es que la predicación del Evangelio permite que muchos crean, mientras que al mismo tiempo genera una oposición enorme contra quienes lo predican. La oposición es parte del camino. El rechazo y la persecución no siempre indican fracaso. En muchos casos son señales de que el mensaje realmente está impactando a la gente.
También vemos en este en este pasaje, que el apóstol Pablo no se esconde, no se marcharon, sino que en lugar de huir, se detuvieron allí mucho tiempo, enfrentando la oposición, manteniéndose firme en el propósito de su llamado. La valentía y la perseverancia son esenciales en el ministerio, especialmente cuando enfrentamos oposición. Si los enemigos de Dios y de la iglesia se unen contra ella, ¿se quedará quieto el Señor? No, de ninguna manera. El Señor respondió y respaldó la acción de sus siervos. Él es el refugio en tiempos de angustias. Esto nos recuerda que el ministerio no depende solo de nuestras habilidades, sino del poder de Dios que obra en nuestras vidas. La perseverancia para hacer el bien en medio del peligro y de las dificultades es una manifestación de la gracia de Dios que respalda la fidelidad de sus siervos con señales y prodigios. La división que vemos en Iconio y que veremos en otras ciudades en las que se predicará el Evangelio es la misma que seguimos viendo en el siglo XXI. Siglos después, la predicación del Evangelio no deja impasible a nadie. O crees o te rebelas contra la verdad del Evangelio, lo cual es causa de división. Porque el Evangelio confronta y no todos lo aceptarán. La división no siempre es negativa si surge por causa de la fidelidad a Dios. Es cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles que entonces huyeron. ¿Lo hicieron por cobardía? No, sencillamente porque entendieron que su tiempo allí se había terminado por el momento. Solo cuando vieron que la oposición se convirtió en violenta persecución y que sus vidas peligraban, huyeron de aquel lugar, pero siguieron predicando en las ciudades vecinas. ¿Estaban abandonando la obra de Dios? No, en absoluto. De hecho, cuando llegaron a Listra, a Derbe, ¿qué hicieron? Sino continuar precisamente la predicación del Evangelio. Es que cuando una puerta se cierra, Dios nos abre otras. Lo importante es consultar y orar a Dios constantemente, pues por su Espíritu Santo, Él nos guiará, conforme a lo que está escrito en Juan 16:13, es decir, las palabras que el Señor Jesús dijo. Esto nos muestra sabiduría de parte de los apóstoles, porque hay momentos para quedarse y resistir, y hay momentos para moverse y seguir sembrando en otro lugar. Queridos hermanos, queridos amigos, visto desde fuera, la predicación del Evangelio puede parecer atractiva, glamurosa, pero en realidad, cuando lo que se predica es el verdadero Evangelio de Cristo, no siempre es algo cómodo, ni mucho menos glamuroso. A veces provoca rechazo, división e incluso peligro. Pero si algo enseña este pasaje es que quienes predicamos el Evangelio nunca estamos solos. Dios está con ellos, confirmando su palabra con poder. Vivimos en tiempos donde hablar la verdad puede incomodar, ser peligroso, donde ser fiel a Cristo puede traer rechazo y bueno, es algo que vemos cada vez más. Pablo y Bernabé nos dan ejemplo para que sepamos cómo debemos actuar en tales casos, porque Dios nos llama a ser valientes como ellos. ¿Estamos preparados para enfrentar el rechazo por causa de Cristo? ¿Estás enfrentando oposición por tu fe? Recuerda que no estás solo, que Dios ve tu valentía. ¿Te cuesta hablar de Jesús por miedo al rechazo? Recuerda que el poder
no está en tus palabras, sino en el mensaje mismo del Evangelio. Siente que tu esfuerzo no da fruto. Confía en Dios. O porque Dios obra incluso cuando tú no lo ves. Dios no abandona a los que son fieles. Él confirma su palabra. ¿Confías en que Dios respaldará nuestra obediencia? Pidamos a Dios que nos permita continuar firmes en la fe y en el compromiso de compartir con otros nuestra fe, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en el camino. Que Dios nos dé el valor, la determinación de Pablo y Bernabé y nos muestre el respaldo para su gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Disfruten de este día, mis queridos hermanos, meditando en la palabra del Señor. Compartan estos vídeos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Un abrazo en Cristo.